Yo quisiera hablar de esto que son las terapias de conversión sexual y que se relaciona con lo que con la legislación sexual de Donald Trump. Miren, hace unos días se denunció a 7 diócesis de la Iglesia Católica, claro, por promocionar terapias de conversión de personas LGTB y la Q+, que yo sigo sin entender que es el Q+, las personas heterosexuales y ya, que yo así me lo ahorro. No estoy siendo ofensivo con nadie al llamarles así, simplemente es una forma de lograr la economía del lenguaje. El lenguaje tiene que tender a la economía. Las sedes denunciadas son de Valencia, Madrid, Barcelona, Málaga, Getafe, Alcalá y Sigüenza, Guadalajara, además de sacerdotes de parroquias de las que se tiene constancia que acogieron estas charlas en 2023. Miren, una obsesión de la derecha y de los religiosos de las iglesias, sobre todo cristianas, es la idea de que la homosexualidad es una enfermedad o es una tendencia así como provocada externamente y que es reversible. Esto lo dicen, por supuesto, en base en que se les ocurrió, en base en su filosofía, en sus creencias religiosas, en sus dogmas, en su interpretación de la Biblia, de las Sagradas Escrituras o de que pasó un pajarito volando. Y por lo tanto se han inventado a lo largo de las, fundamentalmente en este siglo, perdón, en el siglo XX, una serie de personas que dicen que pueden hacer mediante una cierta terapia, hay muchas opciones distintas, pueden hacer que una persona deje de gustarle la gente que le gusta y le gusta a la gente que no le gusta. No hay ninguna prueba de que estas terapias tengan eficacia en lograr ese objetivo. Es decir, si tú eres un hombre homosexual al que te gustan los hombres, después de pasar por esa terapia, te gusten las mujeres y ya no te gusten los hombres. Son dos cosas distintas, curiosamente. Porque también hay personas bisexuales que les gusta lo que vaya pasando por la calle en el mejor momento. Entonces, ninguna terapia de las que se han inventado y que no tiene ninguna base en la ciencia, ninguna base en estudios, ninguna base en experimentos, ninguna base en análisis, ninguna base en lo mínimo que le pedimos a cualquier terapia para que funcione o para aceptarla, ha tenido los efectos que venden las personas que lo venden. Pero ellos siguen convencidos de que si una persona nace con cromosomas XY, le gustan las mujeres por defecto, por default, de manera predeterminada, de fábrica. No están conscientes, al parecer, de que un porcentaje determinado de personas que nacen con los cromosomas XY les gustan las personas con cromosomas XY. Y a muchas cebras con cromosomas XY les gustan las cebras con XY, y delfines con XY les gustan delfines con XY. Es decir, hay un porcentaje de homosexualidad en todos los animales superiores. Aves, mamíferos. No sé si en otros vertebrados, pero en aves y mamíferos tengo claridad en que así es. Pingüinos que forman parejas por toda la vida o palomas. Cuando digo XY puedo decir XX. Si tú naces XX te tienen que gustar los hombres. Pues no, porque a muchos seres vivos XX les gustan a otros seres vivos XX y no les gustan los XY por guapos que nos sintamos nosotros y por guapos que queramos ser y por bien que las tratemos. Nos siguen hallando horrorosos. Pese a la falta de evidencia científica, las iglesias siguen insistiendo en esto porque siguen creyendo que la gente fue convertida en homosexual por algo que pasó. Hoy sabemos, por ejemplo, que muchos, por cierto, de los terapeutas eran homosexuales que estaban luchando contra el admitir su propia homosexualidad, y el día que la admitieron, pues dejaron de impartir terapias y además fueron más felices. Como yo creo que de lo que se trata es de ser felices, a mí me da bastante igual todo lo demás. Pero siempre utilizo el siguiente ejemplo. Traten de pensarlo ustedes, pónganselo. Si ustedes son heterosexuales, que en la mayor parte de ellos lo serán, simplemente por estadística, tú eres chica, te gustan los chicos. ¿Qué crees que podríamos hacer
para que te parezcan horrorosos los chicos y te empiecen a gustar las chicas. O a la visconversa, como decía mi abuela. Tú eres chico. Desde que te diste cuenta más o menos que existían, fue mi caso, dijiste, oye, lo de las chicas es un invento maravilloso. No sé a quién se le ocurrió, pero bien, 2 pulgares hacia arriba. Te gustan mucho las chicas. Y los chicos no, francamente, ni te lo planteas, ¿no? O sea, no. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué terapia se te podría aplicar para que te dejen de gustar las chicas y empieces a sentir que los chicos son aquellos con quienes deseas compartir tus ratos de tango horizontal? A nadie se le ocurre una terapia que lo pudiera convertir en algo que le resulta tan ajeno. Bien, si no hay forma de convertir, no se nos ocurre una forma de convertir nosotros a los heterosexuales en homosexuales, ¿de dónde pueden sacar que pueden convertir a los homosexuales en heterosexuales para que sean felices en una situación que evidentemente no es la que les sale naturalmente? ¿Por qué no se preocupan por hacer que sean felices? Por dejar de perseguirlos, por dejar de darles lata. ¿Qué coño te importa la cama ajena cuando deberías estarte preocupando por la tuya? Es normal la homosexualidad, es normal en el mundo animal, en el mundo natural, es un porcentaje inevitable. No sabemos por qué es, pero se nace así. Esto es un hecho. Y no se puede cambiar. Ni la heterosexualidad, ni la homosexualidad, ni la bisexualidad se pueden cambiar. Dejen de permitir que sus curas se dediquen a hacerle la vida aún más difícil. A gente que de por sí ya la tiene difícil, y ahora menos que cuando yo era adolescente, cuando mis amigos, que con los años me enteré que eran gay, sufrieron lo indecible en la adolescencia. ¿Quién se beneficia del sufrimiento de otros? Por favor piénsenlo. Es increíble que estemos allí todavía.